No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Buana? Muy buenas. Oye, Aquí, Buana. Claro sufriendo sí. los calores tropicales, pero fenomenal, encantado y feliz. Muy bien, vamos a viajar precisamente a África, al África Negra, para conocer uno de los mayores misterios, ¿no?, del mundo antiguo, con sus referencias bíblicas, con sus referencias mitológicas, con esas referencias también, como decías ahora, con el mundo de la esclavitud, las minas del rey Salomón, un tema realmente apasionante, de aventura, de misterio, de arqueología, que lo reúne todo, ¿no? Todo, misterio, literatura, cine, lo tienes todo ahí, ¿no? Claro, cuando hablamos de las mayores construcciones arqueológicas que hay en África, pues la mayoría de la gente dirá, pues ya está, pues Egipto, está claro, ¿no? Muy bien. ¿Y del África subsahariana, qué? Claro, vamos, de uno se quedaría así un poco con, con el sonido de plin, plin, plin. Pues ahí está, ahí tenemos a Zimbabue y esas míticas y falsas minas del rey Salomón, pero que fueron muy buscadas, fueron muy codiciadas por una razón muy básica, por varias razones muy básicas. Primero, a ver, estamos hablando del siglo XIX, época de exploraciones. Acuérdate que tanto a mediados como a finales del XIX hay muchísimas excavaciones, exploraciones en Egipto. Están también las de Turquía a través de Esliema, buscando Troya. Estamos en Mesopotamia, con Layar, con el descubrimiento de Nippur, con las tablillas sumerias. Estamos en Creta, con Sir Arthur Evans. Estamos buscando las fuentes del Nilo, etcétera. Pero siempre África era como un continente muy desconocido, ¿no? A pesar de que Barton y Speke estaban buscando las fuentes del Nilo y al final las encuentran cerca del lago Victoria. Por cierto, las fuentes del Nilo Azul ya sabes que corresponden a un españolito, un madrileño, a Pedro Páez, que no se las atribuye a un escocés, que durante mucho tiempo se estuvo poniendo medallas, pero quedaba ese mito de ¿dónde está ese país de Ofir? Donde Salomón y la reina de Saba obtenían tantas riquezas para construir tanto el palacio de Saba como el famoso templo de Salomón. ¿Dónde estaba ese oro, esa plata, esas piedras preciosas? ¿Dónde estaba todo eso que nos cuenta tanto la Biblia como nos cuenta el libro sagrado de los etíopes, ¿no? El Kebra Negas? Bueno, pues empezó a especular. Bueno, pues cerca de Jerusalén no, hay que ir mucho más allá, ¿no? Hay que ir mucho más lejos. Y ahí es donde surgen multitud de hipótesis, de teorías, de aventureros, de fantasiosos que dicen, hombre, está claro que tienen que estar en la parte más desconocida de África. África se conocía la parte norte, pero fuera de allí hay una especie de neblina, de zonas blancas, como si el puzzle le faltaran piezas, y seguro que ahí tiene que estar, junto a las fuentes del río Nilo o a saber qué. Y es cuando empiezan a surgir rumores, por una parte, vienen de los portugueses del siglo XVI, y por otra parte, de distintos escritores que van añadiendo a elementos de su cosecha para decir que realmente las fabulosas minas del rey Salomón estaban ni más ni menos que en África, pero en África del Sur, muy cerca de Ciudad del Cabo. Ojo, ojo, y también estaban las famosas Islas Salomón. Cuando Álvarez de Mendaña las descubre, estamos hablando del siglo XVI, las bautizan las Islas de Salomón porque hay rumores de que ahí estaban las famosas minas donde se extraía el oro, la plata, el cobre y muchísimos materiales por parte de Salomón. Y entonces las bautizó así, o sea que no tiene otro sentido el que las llame las Islas Salomón, ¿no? A pesar de que luego distintas islas del archipiélago van recibiendo nombres pues, de monarcas o de seres, de personajes de la nobleza española de aquel momento. Entonces había que ubicar. Y aquí entra en juego una serie de personajes, entre ellos, pues, Carmau, ahora hablaremos de él, que es el que se embarca de hoz y de coz en esta aventura. Y fruto de estas investigaciones, que ahora contaremos con un cierto detalle, porque desde luego el hombre se merece una película, pero bueno, fuera de la película sí que hubo una novela, que era Las minas del rey Salomón. Y esa novela, muy aclamada, una de las de los grandes éxitos de Rider Haggard, está basada en parte en este tipo de exploraciones que se hacían. ¿Y dónde se situaba al final?
en lo que se llamaba el Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue serían estas ruinas arqueológicas que los portugueses nos dieron a conocer en el siglo XVI y que luego se fueron añadiendo elementos, ya te digo, muy fantasiosos, pensando que ahí la reina de Saba y Salomón estaban prácticamente extrayendo todo este material para construir sus respectivos palacios. Luego la realidad y las distintas excavaciones pues fueron otra cosa. Bueno, ya sabemos, cuando vemos esos nombres tan extraños de países en la inauguración de los Juegos Olímpicos, Isla Salomón, dices, ¿y eso dónde cae? En África. Ah, pero ¿y por qué se llaman? Ya conocemos la historia de por qué se llaman Islas Salomón. En el pero Pacífico, efectivamente. Totalmente. Jesús Callejo, como siempre, tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 5 de septiembre de 1871. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, hay vegetación, hay frondosidad, sonido de animales, muros de piedra ciclópea. ¿Dónde estamos? Estamos en el Gran Zimbabue, pero estamos en un momento clave. Es decir, que hay un investigador, un arqueólogo, un buscavidas, que es Karl Mauch, que está redescubriendo estas ruinas. No es el primero que las encuentra, porque, si ves, está acompañado, hay una serie de personajes, hay variopintos, estamos hablando de una tribu, los Aranga, pero también hay un occidental blanco, que es Adam Render. Este Adam Render, interesantísimo, porque él ya había encontrado estas ruinas anteriormente, estamos hablando del año 1867, un cazador de elefantes, alguien que pensaba que iba a hacer allí su verano y se tiró varios veranos, pero Adam Render, que por cierto al final era yerno del jefe de la tribu porque se acabó casando con una nativa, conocía muy bien este tipo de detalles, de leyendas, y cuando encuentra a Karl Mauch en aquel momento, que estaba el hombre famélico, estaba enfermo, estaba medio muerto, porque ya había pasado penalidades unas cuantas. Ahora te contaré una serie de datos biográficos muy interesantes de este hombre, de cómo va persiguiendo un sueño, ¿no? Un poco como Henry Schliemann buscando Troya, este iba buscando las minas del rey Salomón. Y claro, y ahora mismo, este 5 de septiembre de 1871, está viendo el Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue, por cierto, no se llamaba Zimbabue, el país que actualmente se llama así, ¿de acuerdo? Esto era una zona de una tribu, también de un gran imperio, que eran los Xhosa, y por lo tanto se empieza a especular quién pudo haber construido aquello. Claro, Karl Mauch ya llevaba información, él llevaba ya una serie de mapas, llevaba, por supuesto, documentos de portugueses, llevaba un documento del capitán Vicente Pegado, se llamaba, tenía un apellido curioso, Vicente Pegado, que en 1531 ya había hablado de una ciudad extraña, ciclópea, cuyos muros y sus piedras estaban sin argamasa. Y cuando encuentra aquello, se cae de espaldas. Dice, por fin, he encontrado mi sueño. Había hecho un pacto con un periódico para publicar la exclusiva y dice, pues ya está, me voy a hacer rico con todo esto. Y él da por seguro, ojo, que su teoría luego es mantenida por distintos arqueólogos, él da por seguro que había encontrado la ciudad perdida de oro, donde la reina de Saba tenía su palacio, donde se suministraba de oro y donde luego se lo pasaba a su querido Salomón, que ya sabes que además tuvieron un hijo en común que se llamaba Menelik. Vale. Y él estaba convencido que era el país de Ofir. Es decir, ese país mítico, ¿no?, del que habla la Biblia, estaría ni más ni menos que en esta zona de Sudáfrica. Claro, con las informaciones que él tenía de Vicente Pegado y las que tenía de João de Barros, otro portugués también, pues estaba totalmente convencido que aquellas ruinas no podían haber sido, como eran tan importantes, tan impresionantes, tan ciclópeas, no podían ser hechas por nativos africanos. Por entonces estamos hablando de un alemán, también por entonces estaban los ingleses por ahí zascandeleando, y tenían un concepto racista de que las grandes construcciones tenían que haber sido construidas por hombres blancos. Y si no, pues por algún descendiente blanco que les ayudó a los nativos a construir este tipo de ciudades tan impresionantes. Y él pensaba que este país de Ofir, que por fin lo había encontrado, o eso creía él, era hecho por fenicios o por
pueblos que venían del Mediterráneo. Entonces, que por distintas razones se habían adentrado en este continente desconocido y habían creado esta mega estructura. Fíjate la importancia que tiene también en el siglo XIX la búsqueda de referentes físicos tangibles, mensurables, medibles de historias de la Biblia. Es decir, se buscan no solamente las ruinas de Nínive en Mesopotamia, las ruinas de los lugares relacionados con la visita de Jesús en Egipto, sino que se va a África, en este caso en un lugar muy al sur, ¿no? Buscando las minas del rey Salomón, porque se da credibilidad, ¿no?, a muchos de esos relatos que seguramente tienen un 80% de mito y un 20% de realidad en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y eso es lo que hizo que empezaran a surgir investigaciones y el conocimiento, ¿no?, de nuevas culturas, ¿no? Tan sorprendentes como esta del Gran Zimbabue, que aparece en el siglo XIII, XIV, donde en Europa estábamos en la Edad Media, y claro, en el siglo XIX decían, ¿cómo van a construir los negros esto? Es imposible, que a mí me parece, pero desternillante, ¿no? ¿Cómo se puede tener esa mentalidad tan cerrada y tan estúpida, ¿no? Pero era así, era la realidad del momento que se vivía en el siglo XIX, ¿no? No, pero es que se mantuvo hasta el siglo XX. Es que cuando se crea el Estado de Rodesia, con Cecil Rhodes, sabes que era un ex primer ministro, en fin, un político, financiero, pero un racista de mucho cuidado. Él tenía la supremacía blanca, lo tenía clarísimo, y de hecho durante muchísimo tiempo, mientras Rhodesia siguió funcionando antes de que se dividiera en Rhodesia del Sur y del Norte, ¿no?, convirtiéndose luego en uno de esas zonas de Zimbabue, estaba prohibido prácticamente todo este tipo de información. Se había censurado cualquier información que dijera que el Gran Zimbabue era obra de negros, de sus antepasados negros, que se sabe ahora que procedían de distintas tribus zonas que tenían un lenguaje bantú. Pero estaba prohibido. ¿Por qué? Porque no podían concebir que gente que ellos consideraban atrasados pudieran hacer una obra de estas características. Bueno, lo interesante un poco, y tú lo has apuntado, Nacho, estamos hablando de una época en el siglo XIX de suprema imaginación, donde todo el mundo quería tener un nombre en la historia, ¿no? En la historia, en la arqueología, en la antropología, y por lo tanto había que descubrir algo, lo que fuera. Y por supuesto, una fuente bibliográfica era la Biblia. Se pensaba en la Biblia en aquel momento, y muchos que eran cristianos pensaban que lo que estaba diciendo era verdad, por lo tanto había que buscar Ofir en algún sitio. Y claro, aquí entran una serie de referentes muy llamativos. Por una parte, entra lo que era el reino del Preste Juan, donde sabía que estaba ubicado en África, esas cartas que se recibían en el siglo XII, en fin, de este rey cristiano, pero que tenía un poderío tremebundo, y luego se sabe, ¿no?, que todo esto procedía de Etiopía. Luego estaba el reino de Saba, donde no era África, pero luego se fue ubicando también por distintas zonas de África. La reina de Saba, al final se demostró que todo tendría que venir de la zona que actualmente conocemos como Yemen, ¿no? Luego estaba el país de Pun, todas esas crónicas egipcias y por supuesto las de Hatshepsut, donde se llevaban barcos al país de Pun y se traían llenos de oro, de marfil, de monos, de piedras preciosas. Pensaban también que podía ser a lo mejor esas míticas minas del rey Salomón. Y por otra parte estaba un poco lo que sería el reino de Kush, que también se buscaba, ¿no?, en aquel momento dónde podría estar el reino de Kush, que ahora se sabe que estaría en la zona de Sudán, en la zona de Nubia, y todas las pistas conducían a que tenía que haber un gran imperio, una gran zona minera, por otra parte, pero también esclavista, porque para mover todas esas moles de piedra hacía falta muchísimos esclavos, con un poderío tremendo y que tendría que atribuirse a alguien. Entonces, si se atribuía directamente a Salomón, evidentemente tenía que ser algún tipo de raza semítica, tendría que ser fenicios, tenía que ser los antiguos israelitas, tenía que ser alguien que procediera del Mediterráneo y que tuviera la capacidad tecnológica para hacer esas construcciones. Claro, cuando lo van encontrando, se quedan pasmados. Y Karl Bauch utiliza una serie de argumentos para intentar demostrar que aquello realmente era el país de Ofir. Karl Mauch, el explorador cuyo nombre siempre estará unido a las minas del rey Salomón, era un hombre de orígenes humildes. Mauch nació en 1837 en Stettin, una pequeña ciudad de Alemania. Su padre era carpintero y luego se alistó en el ejército. Mauch tenía 3 hermanos y su familia no era muy rica. Podría incluso decirse que era pobre. Pero de niño recibió un regalo que cambiaría su vida para siempre. Por su 10º cumpleaños, le regalaron un atlas mundial en el que África aparecía casi como un espacio en blanco en el mapa.
Eso inspiró a Maugh a convertirse en explorador para rellenar los huecos en el mapa de África. Al principio el interés de Maugh no tenía nada que ver con el rey Salomón. Se sentía atraído por el misterio de África y se presentó una oportunidad para el ambicioso joven. Maugh fue creciendo y con él su obsesión por África. En aquella época leía con avidez cualquier libro de geografía africana del siglo XVI en adelante, incluyendo los relatos de los primeros exploradores portugueses. Y entre esas páginas una historia llamó la atención de Maugh. En 1531, Vicente Pegado, capitán de una guarnición portuguesa en la costa meridional de África, escribió: Junto a las minas de oro en las llanuras que se encuentran entre los ríos Zambeze y Limpopo, hay una fortaleza construida con piedras de un tamaño espectacular y parece que no las une ningún tipo de argamasa. Pegado y sus exploradores portugueses estaban convencidos de que esta fortaleza era el palacio de la reina de Saba y que las minas de oro constituían el origen de la riqueza del rey Salomón. Escuchábamos un fragmento de un documental de Discovery Max, Las minas del rey Salomón, en donde se nos introducía a uno de los protagonistas, que vamos a hablar a continuación con Jesús Callejo, que era este alemán, Karl Maugh. Jesús, inspirado, tuvo una vida parecida a la de Schliemann, ¿no? Leyendo la Ilíada, los autores clásicos, intenta buscar Troya. Él lee las Sagradas Escrituras, se ve fascinado por esa historia de las minas del rey Salomón e intenta buscarlas. Yo creo que con menos éxito que Schliemann sí que encontró Troya, pero bueno, Maugh yo creo que no encontró las minas del rey Salomón, pero sí que redescubrió, ¿no? El Gran Zimbabue, algo que ya habían la gente que vivía allí, ¿no? Las poblaciones indígenas de allí ya lo conocían desde hacía siglos, los portugueses desde el siglo XVI, XVII, pero el mundo occidental del Gran Zimbabue le sonaba algo muy extraño, algo muy, muy exótico, ¿no? Y Karl Maugh es el pionero en recuperar toda esta historia. Es el pionero, es verdad, hay que atribuirle ese mérito, luego le costó caro en su vida, ¿no? El descubrir esto y el poner tanto entusiasmo, pero cuando empieza a ser conocida toda esta historia del Gran Zimbabue, en fin, de las tribus que lo custodiaban, de las supuestas riquezas que se atesoraban, es gracias a Las minas del rey Salomón, de Rider Haggard, una novela que se publica en 1885, que está basado en parte por estas exploraciones que hace Karl Maugh y luego las que hace otro de los personajes que luego te comentaré. Pero en el caso de Karl Maugh sí que es para poner un poco el ojo, ¿no? en él y sobre todo la obsesión, ¿no? Es de los que tienen un gran sueño y dedica toda su vida a buscar ese sueño y él creyó que lo había conseguido. Él se convierte en un polímata al final. No solo, evidentemente, sabía alemán, no solo sabía inglés, no solo sabía francés, sino que empieza a aprender latín, empieza a aprender nociones de botánica, porque sabe que se va a encontrar ahí con cosas muy extrañas. Aprende árabe, por supuesto, historia, astronomía, astrología. Lee no solo la Biblia, no solo el Corán, no solo el libro sagrado de Etiopía. En fin, se obsesiona con la reina de Saba. Lee muchísimo sobre medicina porque a saber lo que le puede ocurrir allí, ¿no? Y efectivamente le pasan muchas cosas. Aprende de todo menos bantú, seguro. No, claro, bantú no lo conocía. No te digo. Llegó allí y la primera frase él contestó, ¿eh? Pero bueno, como un polímata, en ese hay que apreciar, claro que sí, lo decía, y valorar su esfuerzo. Él se va para allá, porque él está convencido que va a encontrar el palacio de la reina de Saba y, por supuesto, la fuente de esa riqueza inagotable. Él había leído muchísimas cosas, sabía que en Jerusalén había llegado 3.960 kilos de oro, de piedras preciosas, de sándalo, de marfil, etcétera, etcétera, para adornar su palacio, y él ya tiene una pista muy concreta, ¿no? La pista, por supuesto, se la dan estos exploradores portugueses que te comenté, Vicente Pegado y João de Barros. João de Barros ya hablaba de un lugar, que es un puerto, que es Sofala. Sofala actualmente es un puerto de Mozambique, pero por entonces se pensaba que era el punto de referencia para entrar a las minas del rey Salomón, porque claro, una vez que tú extraías todo el metal, tendrías que embarcarlo, ¿no?
en un determinado lugar para llevarlo luego a Jerusalén o a saber dónde. Entonces Sofala para él era fundamental. Llega hasta Sofala y allí se encuentra pues con multitud de cazadores que le van indicando pistas falsas. Esto es como lo del Dorado, ¿no? Que te va, o las ciudades de Cíbola, que le iban indicando a un lugar distinto. Claro, él había hecho una especie de pacto con la revista de viajes de August Petermann, diciendo que, bueno, que si lo encontraba, pues que le daría la exclusiva, pero hasta entonces no iba a recibir ni un solo penique, con lo cual no le dio ni un solo duro para esta investigación. Y allá que se fue, y se fue pasando las canutas con 1000 penalidades, con enfermedades, hasta que en 1871 es cuando encuentra a Dan Render, y a Dan Render le dice, pues tranquilo, que has llegado a buen lugar porque yo sé dónde están estas casas de piedra. Estas casas de piedra que por entonces esa zona se llamaba Simboai. Simboai, que en lengua shona significan las casas de piedra o el palacio. Entonces dice, ya está. Y es justo ese día que hemos ido en el cronovisor cuando por fin se topa de bruces y casi de cruces con estas estructuras megalíticas, con esas 3 grandes estructuras megalíticas, porque está dividido como en 3 zonas, ¿no? Una gran muralla, incluso, y luego tiene una cúpula redondeada de 9 metros de altura. Algunos dijeron, algunos arqueólogos, que estaba destinado para un culto fálico, o sea, que si le pilla Freud, pues diría, pues sí, casi seguro que también. Claro, fíjate, viendo imágenes de ese gran Zimbabue, la estructura de la Acrópolis, de la ciudad, con esos grandes muros, esas torres, se asemeja tanto a otras ciudades y otras estructuras que hay en el Mediterráneo, pero estamos tan al sur, en África, que, entre comillas, entiéndaseme lo que quiero decir, es hasta cierto punto natural que los exploradores del siglo XIX dijeran, esto ha tenido que venir alguien de fuera, es decir, alguien del norte, alguien quizás del ambiente mediterráneo, a construirlo, a diseñarlo o a ejecutarlo, ¿no? Y en realidad, desde el punto de vista antropológico, te das cuenta de que la respuesta está en el otro sentido. Es decir, cualquier ser humano, ya sea blanco, negro, amarillo, marrón, azul, bueno, azules no hay, ¿no? Pero del color que sea, de la raza que sea, de la etnia que sea, cuando encuentra en el entorno natural donde vive una serie de elementos, siempre va a construir los mismos edificios ayudándose de las herramientas que tiene alrededor. Esa es la razón por la que vamos a ver pirámides en Egipto, pirámides en América, pirámides en China, pirámides en Mesopotamia, pirámides en montones de sitios, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer un monumento en altura, ¿qué es lo que haces? Pues rejuntas aquí las piedrecitas y la arena y te va saliendo una pirámide, ¿no? Si quieres hacer un muro alto, una torre, es exactamente lo mismo que vemos en el Gran Zimbabue, ¿no? Así que, claro, no tenían esos conocimientos de antropología o quizás no planteaban esas posibilidades, lo que decían que les llevaban a decir que los negros no podían hacer eso cuando la respuesta estaba más allá, ¿no? En ese sustrato humano que tenemos todos en nuestro inconsciente natural, ¿no? Sí, la verdad que se tardó muchísimo en empezar a determinar pues varios factores y sobre todo desmitificar, ¿no? Varias leyendas que corrían alrededor de este lugar. La primera, que no eran las minas del rey Salomón. Si había oro, alguien se lo había llevado. Y por supuesto sí que se sabía que antiguamente hubo extracción minera, evidentemente, que fue un centro comercial casi con total seguridad y que alguien que construyó aquello no era para pasar el verano o el invierno, sino que efectivamente era un lugar de poder de alguien muy poderoso y construido pues posiblemente para una divinidad muy concreta. De hecho, allí se encontraron figuras de esteatita, figuras de águila, que por cierto ahora es el símbolo de Zimbabue, ¿no? Entonces esas figuras es muy importante porque es de lo poco que quedó, porque fue expoliado durante muchísimo tiempo. Pero cuando llegan los portugueses en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XVI, en Gran Zimbabue ya no había nadie. O sea, no había testigos para que te pudieran contar la historia de sus antepasados. Entonces tú tienes que empezar a reconstruir aquello. A los portugueses les pareció impresionante aquello y bueno, lo dejaron escrito, lo dejaron como constancia y ahí quedó, ¿no? La historia, que luego ya en el siglo XIX es cuando se retomó. Pero claro, en aquel momento cuando tú ves algo de lo que no tienes constancia, de lo que no hay datos escritos, no hay documentos, no hay personas vivas que te puedan contar qué ocurrió, luego se van extrayendo de distintos elementos, pues, por desgracia Gran Zimbabue es el ejemplo de cómo no se debe hacer una excavación, ¿sabes? Fue totalmente saqueada, incluso arqueólogos profesionales lo hicieron fatal
brutal para eliminar cualquier resto que no tuviera que ver con los fenicios o con culturas mediterráneas. En fin, hubo un expolio consentido precisamente para eso, para intentar que nadie lo adjudicara a tribus negras del pasado. Luego se fue demostrando por las piezas de cerámica que se iban encontrando, incluso estas piezas de esteatitas, ¿no?, del águila pescadora, que la cultura debió desarrollarse entre el siglo X y el siglo XV. El siguiente paso de Maug era descubrir quién la había construido. No se podía creer que tal estructura hubiera sido levantada por los nativos africanos. Y las tribus de la zona respaldaban la teoría de Maug. Las tribus de la zona me han contado que tan solo llevan viviendo aquí 40 años y que antes la región estaba prácticamente deshabitada. Todos están convencidos de que hombres blancos habitaron en esta región, porque incluso ahora hay señales de que hubiera sido habitada y he hallado herramientas de hierro que no podrían haber sido fabricadas por negros. Así que si el palacio había sido construido por blancos, ¿de dónde provenían? Maug recurrió a la Biblia en busca de pistas. En ella no había ninguna descripción de Ofir, pero sí del edificio del legendario templo del rey Salomón. El rey ordenó que se trajeran grandes bloques de piedra para cimentar el edificio con piedras sillares. Al observar las estructuras que formaban el Gran Zimbabue, reparó en el parecido con la descripción del Templo de Salomón de la Biblia y otras estructuras sobre las que los arqueólogos todavía estaban aprendiendo. Maug creía que probablemente el palacio hubiera sido construido por una antigua civilización, los fenicios. Esto reveló a los europeos la existencia de una civilización compleja y de amplio alcance, anterior a los griegos y a los romanos, que se había extendido por todo el Mediterráneo y que había tenido un impacto en la cultura desde Oriente Medio hasta el norte de África. Todo eso azuzó la imaginación de muchos europeos que empezaron a creer que los fenicios eran capaces de recorrer grandes distancias. Los fenicios construían sus edificios sin argamasa, y en este lugar tampoco la había. Pero eso en sí mismo no era una prueba. ¿Qué más podría relacionarlo con los fenicios? De nuevo la Biblia ofreció una pista. Mencionaba que la madera de cedro era un material muy usado en aquella época. Y un techado de cedro en la parte superior, sobre las estancias. El cedro es una madera muy abundante en el Líbano. El lugar más obvio en el que buscar la madera era donde sostenía la estructura de piedra. Maug no tenía ni los materiales ni la mano de obra necesaria para una exploración a fondo del lugar, pero tomó algunas muestras de la madera. Corté algunas astillas de las vigas que sostenían la entrada norte. La madera está en buenas condiciones y tiene un color rojizo. Comparándola con mi lápiz, veo un gran parecido, y por tanto supongo que corrobora otras hipótesis y ha de ser madera de cedro. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de Discovery Max, Las minas del rey Salomón, en donde, bueno, incidíamos de nuevo, ¿no?, en esas ideas tan alocadas, tan generalizadas, ¿no?, en el siglo XIX, de que tenían que haber sido fenicios, que no podían haber sido negros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quizás son referentes para justificar un poco la grandiosidad, ¿no?, de este lugar del Gran Zimbabue. Jesús Callejo, ya para ir acabando, yo no sé si tú conoces Zimbabue, porque tú te has recorrido medio mundo. Yo, por desgracia, todavía no. Ahí no he llegado, llega todavía. Pues tenemos que ir a hacer un programa allí, fíjate, porque las ruinas, viéndolas en imágenes, en vídeo y en fotografías, son una pasada. Y a mí me recuerdan mucho las fortalezas de estas que hay incluso en el sur de la península ibérica, ¿sabes? Y es que lo que decía antes, al final el ser humano, cuando se enfrenta a una serie de circunstancias y más, sabiendo que era un lugar desde el punto de vista económico, pues
muy crecido, es lo que justificaría un poco pues la existencia de ese poder político, de ese poder económico y social que hiciera levantar todo esto, ¿no? Pero merece la pena una visita, desde luego que sí. No, merece la pena, y desde luego es el símbolo, por supuesto, de Zimbabue, y es el símbolo de esa África subsahariana, y es uno de esos elementos, vamos a llamarle ese OPAR gigantesco, ¿no? Con una especie de estructura fuera de su tiempo y fuera de su lugar, que ha costado muchísimo un poco datarlo cronológicamente y darle la importancia que realmente tuvo, y quitándole también toda esa parte fantasiosa de que allí nunca estuvo la reina de Saba y, por supuesto, el rey Salomón. Por citar ya dos casos muy concretos y para ir terminando, el caso de Karl Mau, al final, con toda esta información que trajo cuando vuelve a Alemania, Peter Mann, este jefe de prensa, pues pasó de él, lo ignoró, pensó que estaba chalado y no le pagó ni un penique. Al final cae en brazos del alcohol y sospechosamente, con 37 años, cae por una ventana de su domicilio en Stuttgart, ¿no? Y muere. Dicen que es suicidio, otros dicen que posiblemente asesinato para que no revelara muchos más datos. Llamativo. Bueno, pues toda esta experiencia es la que recoge Rider Haggard para escribir su novela Las minas del rey Salomón, que lo publica en 1885 y que estamos hablando de la primera novela de aventuras inglesa que se desarrolla en África y que, por supuesto, tuvo un éxito increíble, ¿no? Más de 30.000 ejemplares solo vendidos en Inglaterra, y donde pone de moda Alan Quatermain. Alan Quatermain, que es el famoso explorador y pone de moda también Las ciudades perdidas, que luego continuaría, como te puedes imaginar, con otros autores como Conan Doyle, por ejemplo, hablando de esas ciudades perdidas, o Rudyard Kipling. Pero en el caso de Rider Haggard es importante tenerlo en cuenta porque él pone ese punto de atención en que esas ciudades perdidas existen, que hay que buscarlas porque posiblemente haya otro tipo de tesoros desconocidos, que a lo mejor están encontrando al Alan Quatermain especializado en este tipo de misiones. En el fondo, si te das cuenta, Alan Quatermain es el antecedente de Indiana Jones, y que él se basó, Rider Haggard, no solo en Karl Mau, en este pobre hombre que al final muere con 34 años, sino también en Frederick Selous, que era un famoso explorador, un gran cazador británico del África colonial, y que también sus aventuras sirvieron para poner de moda, en busca de una ciudad, en este caso desconocida, oculta, a veces encantada, siguiendo la línea de otros personajes. Y por último, en La Liga de los Hombres Extraordinarios, ese famoso cómic de Alan Moore, que luego se hizo película, uno de esos hombres de la Liga Extraordinaria era, como no, pues Alan Quatermain, que por cierto pues estaba en todos los fregados y en todas las salsas posibles. Todo esto es lo que ha mitificado esas minas del rey Salomón, que al final no es el país de Ofir, pero ¿qué más da? Ha quedado un testimonio de esa parte arqueológica de África que, como tú bien dices, convendría visitar, convendría explorar lo poco que queda, y que posiblemente en el futuro nos dará muchas más sorpresas. Desde luego que sí, el Gran Zimbabue, esa supuesta identificación física, geográfica de las minas del rey Salomón, bueno, pues siempre va a quedar ligada a la etiqueta, ¿no? Aunque seguro que vas allí y los arqueólogos más ortodoxos te dicen, no, es un error decir que tal. Bueno, vamos a soñar que en definitiva ya sabemos que no son, pero es un elemento atractivo para poder llamar la atención de la gente. Era un poco lo que queríamos conseguir con esta reflexión, ¿no? Sobre los trabajos de Karl Mau en el Gran Zimbabue, y sobre todo la historia de las minas del rey Salomón. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, como siempre, así que me voy con este águila a mi casita, porque desde luego es un símbolo mucho más importante de lo que crea actualmente Zimbabue. Un placer, como siempre, y nos vemos en el siguiente Cronovisor. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.